Buenas, soy Pablo Longinos Marín Rubio, estudiante de segundo año en la Universidad Complutense de Madrid, y en este vídeo trataré de explicar lo mejor posible lo que son las células fotoeléctricas, para qué sirven y haremos un pequeño experimento para comprobar el funcionamiento de estas. Este vídeo se ha realizado para mi asignatura de óptica, y lo que suele pensar la gente cuando le digo el nombre de la asignatura es... ¡Oh, de las gafas! Y bueno, a ver, tiene algo que ver, pero realmente lo que estudia la asignatura es la luz, en todos sus ámbitos. Desde qué es, qué naturaleza tiene, cómo se genera, cómo se comporta en diferentes medios y un largo etcétera. Resumiendo, la rama de la física que estudia la luz es la óptica. Y si eso que he dicho de las células fotoeléctricas os ha sonado raro, comúnmente también se le llaman paneles solares. Todos somos conscientes de que los paneles solares generan energía eléctrica a través de la luz del sol. A lo largo de este vídeo veremos cómo funciona este concepto de transformar luz en electricidad y por qué es una opción muy viable a la vez que sostenible. Antes de empezar a hablar, primero deberíamos entender algunos conceptos teóricos que nos van a venir muy bien para más tarde. Así que vamos a empezar por algo que puede parecer muy básico. ¿Qué es la luz? Bueno, creo que toda persona tendrá una respuesta en su cabeza. Desde esa cosa que ilumina hasta esa cosa que en verano viene, nos pone morenos y en invierno nos da calorcito. Básicamente todos tenemos una noción muy propia de lo que es la luz y sabemos que forma parte de nuestra vida. Pero como cualquier cosa, a lo largo de la historia ha habido gente muy curiosa que ha querido ir más allá y entenderla en profundidad. Uno de los primeros modelos que salió para explicar la luz fue el modelo geométrico. Y este modelo afirmaba que la luz viajaba en línea recta. Esta idea más desarrollada permite explicar fenómenos como la reflexión, que la luz se refleja al incidir sobre una superficie, y la refracción, que la luz cambia su trayectoria al cambiar de medio por el que se propaga según la ley de Snell. Este modelo fue muy apoyado por el padre de la física clásica, Isaac Newton, y por supuesto nadie se atrevía a ir en contra de lo que decía Newton. Sin embargo, en el siglo XIX, este hombre llamado Thomas Young vio que algo aquí fallaba y realizó el famoso experimento de la doble rendija. Cabe aclarar que hubo muchos más experimentos, pero me voy a centrar solo en este. Este experimento le permitió observar que al pasar luz a través de dos pequeños agujeritos, en una pantalla se formaba un patrón que no tenía sentido para el modelo de la época. No solo eso, sino que el patrón que salía en la pantalla se parecía mucho al patrón de interferencias de una onda. Veamos mejor este experimento. Entonces tenemos una pared, le hacemos dos agujeros, ponemos detrás una pantalla y vemos que le ocurre a la luz que llega a la pantalla. Lo que cabría esperar, según el modelo clásico de la luz, es que estos puntos sean totalmente aleatorios y no sigan ningún tipo de patrón en la pantalla. Sin embargo, lo que observamos es muy diferente. Al principio puede parecer que no hay ningún patrón visible, pero conforme vayamos aumentando la cantidad de puntos, podemos ver que sí se están formando franjas donde la luz es muy intensa y franjas donde no hay ningún tipo de luz. Entonces lo que esperábamos es que se formara un patrón completamente aleatorio y esto se explicaría si la luz se comportara como en una línea recta. Sin embargo, se observó un patrón que recuerda a un patrón de interferencia de una onda. Por tanto, la luz tiene que ser una onda. A partir de entonces, y después de muchos otros experimentos, pues se empezó a plantear que la luz puede ser una onda. Esto cuadraba demasiado bien cuando empiezas a ver los puntos donde fallaba el modelo anterior. Este nuevo modelo de entender la luz como una onda permitía explicar cosas como la difracción y las variaciones de la velocidad de la luz en diferentes medios. Desgraciadamente para nuestro querido Newton, este modelo resultó ser mucho mejor. Y fue el que se utilizó durante mucho tiempo, pero algo fallaba. Este modelo no era capaz de explicar por qué la luz podía viajar por el vacío. ¿Cómo podía ser eso si todas las ondas que se conocían hasta el momento se propagaban por un medio físico? Al igual que el sonido se propaga a través del aire o las olas a través del agua, pues se pensaba que la luz también debería propagarse por un medio, como es lógico. A este medio por el que se propaga la luz se denominó éter y sería una sustancia que impregna todo el universo. Pero los experimentos de Michelson y Morley demostraron que no podía existir tal éter. Afortunadamente, en paralelo, en la rama del electromagnetismo, la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, Faraday y más tarde Maxwell consiguieron unificar el electromagnetismo en 4 ecuaciones, las famosas 4 ecuaciones de Maxwell. Estas 4 preciosidades que estáis viendo aquí son muy conocidas en la física, son las ecuaciones de Maxwell, y manipulándolas un poco, primero considerando que la luz se propaga por el vacío, podemos llegar a conclusiones como la siguiente.
Y es que esto recuerda muchísimo a la ecuación diferencial de una onda. Entonces, sustituyendo a la velocidad que se debería propagar esa onda, aproximadamente 300.000 km por segundo, que es casualmente la velocidad de la luz. Por tanto, la luz debería ser una onda de origen electromagnético, unificando la óptica y el electromagnetismo de una manera súper bonita y elegante. Creo que ya estáis viendo un patrón aquí, sale teoría y se descubre algo que esa teoría no va a poder explicar. ¿Ocurrirá con este modelo tan perfecto como el modelo electromagnético? Pues desgraciadamente sí. Hubo muchos problemas, pero ahora nos vamos a centrar en uno específico que nos interesa mucho para el tema de este vídeo: el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno, rápido y hablando mal, indica que al lanzar cierto tipo de luz contra un metal, este desprenderá electrones. Vamos a profundizar en esto entendiendo que la luz transporta energía. Esto en el modelo electromagnético lo explicamos a través del vector de Poynting, que nos indica cuánta energía transporta la onda por unidad de tiempo y unidad de superficie. Lo que dice el modelo electromagnético es que cuando la luz interacciona con el metal, parte de su energía se la transfiere al electrón en forma de energía cinética, que lo hace vibrar. De este modo, si la onda electromagnética que incide en el material tiene la suficiente energía, el electrón va a vibrar tanto que abandonará el metal. Sin embargo, hay dos factores muy importantes que nos indican que este modelo no está del todo bien. El primero es que da igual los rayos que le lancemos al metal. Esto lo único que hará es o no arrancar ningún electrón o aumentar el número de electrones arrancados, generando por tanto una mayor corriente eléctrica. Por lo que vemos, el hecho de arrancar un electrón o no depende de la intensidad de la luz, y eso no tiene nada de sentido según lo que he explicado antes. La segunda razón, que creo que es más fácil de entender, es que la extracción del electrón es instantánea. Si el electrón tiene que vibrar y vibrar tanto hasta abandonar el material, pues tiene que pasar cierto tiempo entre que vibra y se va del material. Esto, entre otros motivos, fueron los indicadores de que algo no iba bien. Por lo que debe haber algo que se nos está escapando. A principios del siglo XX llegó este señor, que todos conoceréis, llamado Albert Einstein, que conseguiría dar la respuesta a este enigma y llevarse el premio Nobel gracias a esta deducción que hizo. Supuso que existía una cantidad mínima de luz, la cual denominó fotones. Y estos fotones cada uno transportaba individualmente una energía proporcional a la frecuencia. Y la constante de proporcionalidad es una H, que más tarde se conocería como constante de Planck. La cual fue muy revolucionaria. Para entender esto de que existe una cantidad mínima de luz, podemos imaginar un chorro de agua. Si parásemos el tiempo y hiciéramos zoom en ese chorro de agua, veríamos que está conformado por gotas. Existe una cantidad mínima de agua. Pues bueno, supuso que algo parecido le pasaría a la luz. ¿Y esto por qué fue tan rompedor? Einstein le está dando cualidades de corpúsculo, es decir, de partícula, a la luz. Si es que Newton que tenía razón. Por lo que según Einstein, la luz es una onda electromagnética que se encuentra formada por unos paquetes de onda, unas partículas sin masa denominadas fotones, lo que explica que bajo ciertas situaciones se comporte como una onda o como una partícula. Es decir, es una onda cuantizada. Esto de cuantizada suena mucho, ¿verdad? Efectivamente, me refiero a física cuántica. Resulta que esto hizo que la interpretación de la luz pasara de un modelo electromagnético a un modelo Cuántico. Para que se entienda mejor voy a contar un pequeño cuento que me he inventado. Y después haré una analogía de lo que significa este cuento. Érase una vez un reino llamado Optiquantum, en el cual se corría el rumor de que un ogro de metal aguardaba un gran tesoro que consistía en una cantidad de electrones inimaginable. El ogro decía que solamente le daría su tesoro a aquella persona que lograra derrotarle. El rey envió a su ejército denominado la Guardia Fotónica a vencer al ogro, pero por muchos golpes que recibía el ogro no caía. Parecía que nunca nadie le iba a poder vencer. Sin embargo, el protagonista de nuestra historia, llamado Caballero Uva, pensó que todo ese esfuerzo era por nada, ya que el ogro no caía. Estuvo noches y noches diseñando su estrategia, pensando que la propuesta del ogro de metal tenía truco. Tras varios meses llegó a una conclusión. La única forma para llevarse el tesoro era no atacarle entre muchos soldados, ya que si estos eran débiles, nunca conseguirían acabar con él, puesto que el secreto del ogro era su resistencia. Por lo que la clave para acabar con él no era atacarle entre varios, sino asestarle un golpe lo suficientemente fuerte como para acabar con él.
Después de años de entrenamiento, el caballero Uva fue a por el ogro, asestándole un golpe tan fuerte que el ogro cayó y se llevó el preciado tesoro y llevando consigo un electrón para recordar esta gran hazaña. Fin. Espero os haya gustado el cuento. Otra forma interesante y menos friki de visualizar esto es una vela. Por mucho que yo sople, si no soplo con mucha intensidad, esta no se va a apagar. Mientras que si soplo lo bastante fuerte, bastará muy poco tiempo para que esta se apague. ¿A qué me refiero con todo esto que me he inventado? El metal tiene una energía límite a partir de la cual los electrones se arrancan. En nuestro cuento podemos imaginar esto como ogros de diferentes tamaños. A esta energía límite para arrancar los electrones se le conoce como trabajo de extracción. Por otra parte, la guardia fotónica serían fotones de una frecuencia muy baja, por lo que no contarían con la suficiente energía para arrancar los electrones. Mientras que el protagonista, el caballero Uva, representaría un fotón con una alta frecuencia, por tanto una alta energía, y sí podrían arrancar los electrones. Como la frecuencia con la que incide el caballero Uva es mayor que la guardia fotónica, por tanto sus energías también. Entonces tiene la suficiente energía para superar el trabajo de extracción y llevarse los electrones, pero la guardia fotónica no. Por lo que podemos distinguir tres casos diferentes. El primero ya lo hemos visto y es cuando la energía con la que incide el fotón es menor que el trabajo de extracción. No pasa nada. Cuando es igual, ya hemos visto que nos podemos llevar electrones. Pero ¿qué pasa cuando es mayor? ¿En qué se traduce que la energía incidente sea mayor que el trabajo de extracción? Pues bueno, tiene que ser mayor. ¿Qué será esa cosa misteriosa? Pues resulta que es energía cinética. Y os preguntaréis, ¿cómo sabemos esto? Pues resulta que cuando incidimos sobre un electrón y lo arrancamos, este sale con cierta velocidad. Pero si le incidimos con un fotón de mayor energía, este saldrá con una mayor velocidad. Y como ya sabéis, pues velocidad y energía cinética van ligadas. Pero bueno, después de todo este tiempo que he estado hablando, me diréis: Pues este tío que me ha dicho que me va a hablar de células solares, ¿por qué me está pegando esta chapa? Pues bueno, ahora que tenemos todos los conceptos claros, vamos a pasar a explicar todo. Lo primero en que nos vamos a centrar es ¿qué es una célula fotoeléctrica? Si vais a una central fotovoltaica, como por ejemplo el Casar, que está muy cerquita de Guadalajara, veréis que hay filas y filas y filas de paneles solares. Esos paneles solares están compuestos por módulos solares y esos módulos están compuestos por células solares, o también llamadas células fotoeléctricas. Como habéis visto, pues después de explicar el efecto fotoeléctrico, que se llamen células fotoeléctricas, nos indica algo. Ahora vamos a centrarnos en cómo se fabrican estas piezas. Aunque parezca que son solamente una pieza, estas realmente están dispuestas en capas. Vamos desde la capa más externa a la más interna y veamos cuál es la función de cada una, empezando por el cristal exterior. Pues su uso es bastante evidente a primera vista y es proteger a la célula solar. Nos podemos imaginar que es su escudo contra animales, contra condiciones atmosféricas y un largo etcétera. Además, el cristal tiene que ser aislante, no debe conducir la corriente eléctrica, porque si no vamos a perder eficiencia. Y además, muy transparente, es decir, tiene que pasar toda la luz posible. No podemos permitir que la luz se pierda en reflejos. Pero bueno, ahora vamos a ver esto en más profundidad. La siguiente capa que vamos a estudiar es el antirreflector. Su nombre es bastante directo, es evitar reflejos. Esta capa también es un cristal, pero a diferencia del cristal exterior, esta sí que tiene una función muy importante. El papel de esta capa es que una vez la luz se refleje en la siguiente capa, que, spoiler, es un metal y por tanto refleja muchísimo la luz, esta salga con un desfase tal que interfiera con otras ondas reflejadas anteriormente, generando una interferencia destructiva. Si suponemos que la onda se mueve como una función coseno, vamos a considerar otra onda que está desfasada con esta, pero en pi radianes. Lo que podéis ver es que cuando la sumamos, el resultado es cero. De aquí se deduce que esa cosa llamada fase, que como habéis visto es esa cosa que va dentro de la función coseno, debe tener una diferencia con otra onda de pi radianes. Que no suena esto de radian, pi radianes son 180 grados. También vale cada múltiplo entero impar de pi, pero bueno, queremos que el cristal sea lo más pequeño posible, así que vamos a quedarnos con pi. Y todos felices. Partiendo de la ecuación general de una onda, lo que está dentro del seno lo llamamos fase. Entonces, mediante la expresión de la fase, podemos suponer que hay una fase inicial y una fase final, suponiendo que no varía la frecuencia.
A la resta de estas dos le llamamos desfase. Entonces, desarrollando un poco, nos queda que es igual a K por delta X. Esto tiene que ser igual a pi, como hemos dicho anteriormente. Y ahora, suponiendo que K es igual a 2pi partido por lambda y delta X es igual a 2L, porque tiene que ir y volver en el cristal, la longitud del cristal es lambda cuartos, donde lambda es la longitud de onda. Por ejemplo, para longitudes de onda de 400 nanómetros, pues el cristal deberá medir 100 nanómetros. Realmente esto no es del todo así, ¿vale? Debido a que hemos supuesto que los rayos inciden perpendicularmente contra el cristal. Hay que tener en cuenta que los rayos vienen desde todas las direcciones. Por favor, esto es un vídeo de divulgación, no me hagáis sacar las ecuaciones de Fresnel. Con lo que quiero que os quedéis es que variando el grosor del cristal podemos conseguir esa interferencia destructiva. Entonces, como podéis observar, cuando la luz incida sobre el antirreflector, que tiene una longitud determinada, al reflejarse tanto cuando entra como cuando ya está dentro, se genera una interferencia destructiva. Así, cuando le demos al play, simplemente observaremos cómo no sale ningún tipo de onda, entonces estamos aprovechando más el rendimiento de nuestra célula solar. Aquí un dato curioso que en realidad no es tan útil. ¿Por qué un panel solar lo vemos azul? Y ojo a lo que he dicho, no por qué son azules, sino por qué lo vemos azul. Déjame que me explique. Nosotros percibimos el color de un objeto u otro dependiendo de la luz reflejada en ese objeto. Por ejemplo, cuando observamos que algo es azul, es porque la luz que incide sobre el material tiene todas las longitudes de onda, pero la que más se refleja es el azul. Y por tanto, nosotros lo vemos azul. Realmente los reflejos tienen todos los colores, pero como se refleja más el azul, va a tener un tono más azulado. Como hemos dicho anteriormente, no queremos que se refleje mucha luz en nuestra célula solar, ya que perdemos eficiencia. La poca que se refleja depende de la longitud de onda. El campo transmitido tiene que ser la suma del incidente y el reflejado. Para el campo magnético pasa algo parecido, esto suponiendo incidencia normal. Entonces, manipulando las ecuaciones, podemos conseguir el siguiente sistema. Resolviéndolo, tenemos que el campo reflejado es una fracción del campo incidente. A esta fracción lo vamos a considerar en términos de intensidad, por lo que tenemos que eso al cuadrado es igual a reflectancia o la capacidad de reflejar. Si graficamos el resultado para este material, vemos que siempre la reflectancia es mayor cuanto mayor es la frecuencia, por lo tanto se refleja más el azul. Una pregunta que podéis haceros entonces es ¿y por qué no es violeta? En la gráfica se ve claramente cómo se refleja más el violeta que el azul. Resulta que el color violeta natural es casi ultravioleta, nuestros ojos casi no lo ven. Y tú me dirás, si llevas una camiseta con violeta. Me estás diciendo que el violeta casi no lo vemos. El violeta que estamos acostumbrados a ver realmente no es violeta natural, sino es una mezcla de rojos, azules y otros colores. Pero bueno, soy consciente de que esto solamente es un dato, no es algo muy importante, el hecho de por qué vemos los paneles solares azules, pero a mí me parece muy interesante. Ahora sí, como diríamos en mi tierra, Vamos con la mandanga. Convenientemente vamos a saltarnos la siguiente capa, que la veremos después, para hablar de las dos siguientes, que son semiconductores de silicio. Estos dos semiconductores realmente son una pieza, como veremos posteriormente, pero vamos a estudiarlo un segundito por separado para ver por qué son la parte fundamental de los paneles solares. Partimos de una placa de silicio y vemos su estructura atómica. De por sí que todo sea silicio no es muy útil porque todos los electrones están ligados. Vamos a hacer una técnica que se llama doping, sí, como los esteroides. En lo que consiste el doping es quitar alguno de los átomos de silicio por otros átomos que quepan y tengan un electrón libre, como es el caso del fósforo que tiene 5. Estos electrones tendrán la capacidad de moverse libremente a través del material. A este tipo de silicio le denominamos silicio tipo N. Por otra parte, a la placa de abajo vamos a sustituir los átomos de silicio por átomos de boro, que en este caso tienen 3 electrones libres. Le va a sobrar un electrón. Entonces son un hueco, y esos huecos serán los portadores de carga. A este tipo de silicio le llamamos silicio tipo P. ¿Que los huecos son portadores de carga? ¿A qué me quiero referir con eso? Cuando tenemos un átomo de boro que le falta un electrón, ¿qué es ese hueco? Nos podemos imaginar que el hueco es la ausencia de un electrón.
En matemáticas horribles podríamos decir que es un menos electrón y por tanto sería como una carga positiva que tiene la carga del electrón. Realmente no, es una carga positiva efectiva. Después de semejante chapuza de explicación en lo que a rigurosidad se refiere, vamos a seguir. Como ya hemos visto, tenemos un silicio de tipo N que está dopado con átomos de fósforo o iones fósforo que tienen electrones libres. Por otro lado tenemos el silicio tipo P, dopado con átomos de boro, que serían iones de boro, y tienen cargas positivas libres. Lo mágico ocurre al juntar estos dos materiales y formar una unión PN. Como ya he adelantado, de por sí las dos placas no tienen nada de especial. Esta unión PN es la que va a tener las propiedades más interesantes. Vamos a ver en profundidad lo que está pasando. Ya hemos visto, arriba tenemos los iones de fósforo con sus cargas negativas y los iones de boro con sus cargas positivas. Cuando empiecen a fluir libremente, habrá algunas cargas negativas que lleguen abajo y algunas cargas positivas que lleguen arriba. En ese momento, la carga total de arriba va a ser positiva, va a tener una mayor carga de la que tenía antes, igual para la carga negativa de abajo. Una diferencia de carga genera un campo eléctrico. Por consecuencia de este campo eléctrico, las cargas negativas se van a ir para arriba y las cargas positivas para abajo. Entonces se nos forma una zona que llamamos región de agotamiento, que es una zona sin cargas libres. Ahora, los átomos de la región de agotamiento también tienen electrones ligados. Cuando la luz incida sobre un electrón, creará un hueco y un electrón. El hueco se irá para abajo, el electrón para arriba, en reacción al campo eléctrico. Lo que nos lleva a nuestras dos últimas capas, que realmente están haciendo como un sándwich, que son los metales conductores. Ya estamos casi, lo único que nos queda es aprovechar ese electrón libre. Estos dos conductores de metal se van a encargar de recoger y conducir esos electrones. Además es importante darse cuenta de esta forma de rejilla que tienen los paneles solares, una forma muy característica. Esto se debe a que el conductor de arriba es una rejilla. Si fuera un conductor completamente sólido, pues la luz, por mucho que quiera, pues no pasa a través de él, ya que los metales reflejan casi toda la luz. Y si estuviera hueco, pues donde recoges los electrones. Esta forma de rejilla es un punto medio entre las dos ideas. Te permite recoger electrones y te permite pasar la luz. Finalmente, solo nos queda hacer un circuito. Si ahora, dando la unión NP, los ponemos al sol y recogemos los electrones con un conductor y hacemos que se conduzcan a través de un cable, pues ya está, hemos conseguido una corriente eléctrica. Con esta corriente eléctrica, en cualquier momento podemos conectar una bombilla, pero bueno, en resumen ya tendríamos electricidad. Ha sido un largo camino, pero espero que por fin hayáis entendido cómo es capaz la luz de generar electricidad. Antes de pasar a realizar el experimento, me gustaría dejar un par de cosas claras, que son algunos factores a tener en cuenta a la hora de construir una placa solar, es decir, factores que favorecen el rendimiento. Como todo en la vida, ser limpio y ordenado siempre es bueno. El mantenimiento y la limpieza de los paneles solares es fundamental. Como ya hemos visto, es fundamental que el antirreflector tenga una longitud determinada para crear una interferencia destructiva. ¿Qué pasa si se acumula un poco de suciedad encima del antirreflector? Pues evidentemente la longitud va a variar y además no va a ser todo el mismo material, por lo que esta interferencia de aquí no es destructiva y estamos perdiendo eficiencia. Como parece obvio, la localización donde colocar el panel también es muy importante. Puede que sepáis que el eje de la Tierra no es vertical, sino que está inclinado, por lo que colocar una placa solar en el polo norte en este caso no tendría sentido. Y además de la localización, hay que orientarlo correctamente. Si tenemos la Tierra y el Sol, evidentemente esto a nuestra escala, y colocamos nuestra placa, por ejemplo, a 30 grados de latitud, entonces parece evidente que lo que tendremos que girar la placa será 30 grados para recibir el máximo de energía. Al igual que ser limpio y ordenado siempre es algo bueno, sabemos que la contaminación no es buena. En el caso de nuestros panelitos, pues también salen bastante perjudicados. En condiciones normales, la onda va a oscilar tranquilamente por el aire y no va a tener ningún tipo de problema. Sin embargo, si añadimos un montón de contaminación al medio, la onda se mitiga.
Estas causas, entre muchas otras, como la temperatura, la humedad, factores climáticos, son fundamentales para obtener el máximo rendimiento en nuestra célula solar. Y bueno, con todo esto, ¿cuánta electricidad seríamos capaces de generar? Si hemos visto que son tan útiles, ¿por qué no decimos? Pues entonces ya está, colocamos un montón de placas y generamos muchísimos voltios y explotamos el universo. A ver, no, espérate. Realmente los voltios generados por una placa solar son alrededor de 30. Así que vamos a considerar un sistema conformado por 45 placas, a ver cuánta electricidad puede generar esto o cuánta energía. Partiendo del dato obtenido, que los voltios generados son 1350, vamos a tener en cuenta que una placa trabaja 8 horas a una intensidad de 1000 amperios. Podemos calcular la potencia como el voltaje por la intensidad y como la energía es potencia por tiempo, entonces tenemos que la energía es esa, sustituyendo y suponiendo un rendimiento de un 15%, pasándolo a kilovatio hora, tenemos que es 1620 kilovatio hora, suponiendo 45 paneles, claro. Ni tan mal, ¿no? Lo pongo en kilovatio hora porque suele ser una medida que se entiende muy bien. Atención, vamos a proceder a la realización del experimento. Este contenido contiene altas dosis de acento murciano, se procura precaución. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño experimento para comprobar todas estas cosas que hemos visto a lo largo del vídeo. Para eso tengo aquí unos materiales que vamos a ver para qué son y vamos a hacer una pequeña placa solar, una pequeña célula solar. Aquí tenemos unos pequeños diodos de colores que harían la función de semiconductores de silicio NP, como he explicado anteriormente. Cada uno es de un color porque están especializados en captar luz de diferentes longitudes de onda. El rojo para longitudes de ondas rojas, el azul para azul y así. Después estas placas o breadboard, que son placas de prueba para montar un circuito, tenemos dos, un montón de cables y por último tenemos un multímetro para medir la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. Como podéis ver, se puede medir la corriente directa, bueno, el voltaje directo en este caso, el DCV, el ACV, que sería la corriente alterna, también en voltios, y luego serían las intensidades de corriente en amperios, la alterna y la directa. Nosotros lo que vamos a medir es la corriente directa y lo vamos a medir en microamperios, porque no vamos a generar apenas corriente eléctrica. Así que ahora vamos a montar el circuito y ahora explico cómo funciona todo. Ahora tendríamos este modelo muy básico de lo que sería una placa solar. Básicamente esto funcionaría con estos semiconductores de silicio, que es lo que están haciendo, como he explicado anteriormente, con toda esa movida del campo eléctrico. Sería generar esa corriente de electrones a través de aquí, este cable simplemente para conectar los dos circuitos. La corriente eléctrica son los LEDs que van en paralelo y por aquí va a salir la señal y la vamos a medir con el multímetro. Aquí tendríamos el modelo más sencillo que se me ha ocurrido hacer, que es simplemente estos semiconductores de silicio. Por aquí se está conduciendo la corriente eléctrica a través de esos metales conductores. La parte roja del material pues sería el propio semiconductor de silicio. Toda la magia que hemos visto antes del campo eléctrico, pues si lo pongo aquí ya se va a generar corriente eléctrica en cuanto lo expongamos a la luz del sol. Entonces, si encendemos el multímetro, lo conectamos, pues, la pinza roja al rojo, la pinza negra al cable negro. Ahora solamente podemos ajustar la escala del multímetro, bueno, ya la tengo puesta, pero vamos a medirlo en corriente continua y en microamperios, porque esto genera muy poca corriente eléctrica. Esto, como estáis viendo, genera alrededor de 0,32 microamperios, es decir, genera muy poca corriente eléctrica. Esto equivaldría a media pila, o sea, lo que es la corriente eléctrica que genera media pila de 1,5 voltios. Por ejemplo, un puerto USB es alrededor de 500 miliamperios, es decir,
un puerto USB tendría una corriente eléctrica 500.000 veces mayor de lo que tiene esto, pero bueno, como veis es un modelo muy sencillo y simplemente con la luz del sol le está llegando la intensidad. Si lo veis, si lo tapo, la corriente eléctrica va a disminuir. Si quito la mano y dejo que otra vez esté expuesto al sol, pues va a subir la corriente. Entonces, como veis, pues bueno, está directamente relacionado que le esté dando el sol con que se genere la corriente eléctrica. Y como habéis visto, pues hemos sido capaces de simular el efecto que se produce en las células fotoeléctricas con instrumentos de laboratorio como el multímetro, cables, placas de prueba. Pero ahora os quiero traer dos ejemplos que he encontrado por ahí, donde se puede ver muy bien este fenómeno. El primero que podemos ver es en las calculadoras. Como veis, esta calculadora pues tiene incorporada una pequeña placa solar donde a través de ella se consigue la electricidad para encender la calculadora y usarla. Y también este pequeño motorcillo, como veis, es una placa solar que aquí mueve un pequeño motor. Y bueno, eso sería todo el pequeño experimento que me he montado aquí para que veáis un uso práctico de pues, todo lo que he explicado en este vídeo. Además, muchas gracias a la Universidad de Murcia que me ha dejado todo este material para realizar este experimento. Y bueno, vamos ya con las conclusiones del vídeo. Como ya hemos visto, los paneles solares son una cosa bellísima, pero no he comentado nada de lo que más le suele interesar a la gente. Los dineros, la parojita. Suponiendo una casa grande donde viven 4 personas, la instalación de 12 paneles de tamaño estándar costaría alrededor de 8.000 euros más IVA, es decir, 9.680 euros. Sin embargo, a nivel nacional existe un plan de Estado que te paga 3.000 de esos euros, además de otros 2.000 de bonificación en la declaración de la renta, dejándonos con un gasto de 4.680 euros. Pues vaya rollo, ¿no? Ahora viene lo bueno. Con los paneles solares, en las condiciones que he dicho anteriormente, de 4 personas y una casa grande, te podrías ahorrar en luz aproximadamente entre 100 y 200 euros. Vamos a suponer que son 200. Esto hará que su uso durante aproximadamente 2 años, entre comillas, recuperarías tu inversión y a partir de entonces no dejarías de ahorrarte 200 euros al mes y eso siempre viene bien. Además, me vuelvo a repetir, esto es en el caso de una casa grande y de 4 personas. En caso de una casa pequeña donde vive menos gente, te vas a ahorrar todavía más. Pues bueno, esto ya sería todo lo que tengo que contaros. Definitivamente me lo he pasado genial haciendo este vídeo. La luz no deja de ser algo fascinante que estudiar. Por último, me gustaría dar las gracias a mi profesor de óptica, Luis Miguel Sánchez Brea, por dejarme hacer este vídeo. Pues bueno, esto sería todo. Adiós. Quítalo. Es la peor idea que ha tenido nunca. Duro, cabrón. Está duro, cabrón. Está bien. Pero tengo que quitar el puto viento, tío. ¿Se ve bien? Gracias. Es que tú, cuando te diga eso, no te muevas ni un centímetro. No te muevas, Irene. De todos los comentarios. No lo comentáis, chicos. Estamos aquí haciendo un nuevo experimento de Minecraft. Buenas. Porque se va la cámara.